quiero agradecer a Neuron Automotive Forum por la invitación y por supuesto dar la bienvenida a nuestras grandes ponentes que nos acompañan el día de hoy, y vamos a estar platicando sobre las mujeres en la economía, pero también qué estamos haciendo las instituciones para ayudar a que esta brecha que todavía existe en nuestras industrias, en donde hay obviamente más hombres que mujeres, y que obviamente necesitamos implementar políticas enfocadas y enfocadas con el tema de género. Pues ese es uno de los temas que vamos a platicar, pero para dar inicio quisiera nada más comentar algunos puntos importantes. Hoy las mexicanas ganamos 34% menos que los hombres en México, y por otro lado, en la industria automotriz, por ejemplo, solamente participan alrededor de 29% contra el 71% que lo hacen los hombres en esta industria. También en las áreas de ingeniería, ciencias, innovación, y ahorita lo vamos a platicar, pues también hay una brecha importante en la participación de la mujer respecto a cómo está participando el hombre en nuestras industrias, en donde hoy pues todavía faltan mucho más mujeres, falta participación sobre todo también en los comités ejecutivos, en las direcciones de las empresas. Y bueno, pues para empezar voy a ceder la palabra a Federica Gregorini para que preguntarle cuál es la esencia y objetivos de tener un comité de mujeres en Kavak. Adelante, ¿Qué tal, Federica. Mónica? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Como tú bien decías, en Kavak ya tenemos un comité de las mujeres. Primero que todo, quiero contarles un poco, darles un poco de números. Creo que sepan que Kavak tenemos más o menos 5 años en el mercado, y el comité de las mujeres justamente se lanzó más o menos hace un año. Al día de hoy, para que tengan una idea, estamos presentes en 3 mercados con el comité, y también a nivel de negocio. Estamos en México, Argentina y Brasil, y más o menos somos alrededor de 3,000 mujeres. ¿Por qué lo creamos? Literalmente casi fue algo, les diría, de manera que salió de manera natural. Nos encontramos justamente en una plática hace un año con otras chicas que estaban en el liderazgo, y sentimos como esa necesidad de dar esa visibilidad que en el sector que estamos nosotros de Kavak, que es una mezcla entre el sector automotive y también el sector tech, sí hay talento femenino, sí hay mujeres muy talentosas que están trabajando en la empresa. Entonces empezamos desde chiquito lanzando todo desde comité, y al día de hoy tenemos dos finalidades principales. La primera finalidad justamente es una finalidad de crear esa comunidad de las mujeres. Entonces, ¿qué significa? Que todas las mujeres que están en Kavak sepan que hay un lugar seguro, que hay un lugar que está viendo para ellas. Y la idea es que justamente se junten las mujeres con las diferentes actividades que tenemos, como les decía, a nivel global. Se junten y que no solo platiquen de su vida profesional, de las dudas que tienen, de los problemas en el día a día que tienen en su lugar de trabajo, sino que también vayan compartiendo las dudas, las opiniones, las preguntas que tienen como personas humanas, ¿no? Les comparto algo que está funcionando bastante. Tenemos diferentes pláticas internas donde mujeres que trabajan en Kavak comparten como consejos para lograr el éxito, y no solo un éxito a nivel profesional, sino un éxito también a nivel personal. Y un tema muy común es justamente cómo ser al mismo tiempo mamá y también una profesional exitosa, ¿no? Entonces esa sería la primera finalidad. Y la segunda finalidad, y me da gusto ver que también mis compañeras que están aquí estarán de acuerdo, es que ese sector del automotive es un sector, la mayoría está guiado por hombres. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos mujeres muy exitosas, pero a veces le faltan justamente las herramientas, los recursos para poderse desarrollar. Entonces, la idea del comité es justamente lanzar esa iniciativa. Al día de hoy tenemos estamos lanzando mentorías, estamos lanzando workshops, que sean workshops muy básicos de Excel, de PowerPoint, de esas herramientas, para hacer que las mujeres que tenemos se puedan desarrollar con nosotros, se puedan quedar también en Kavak, ¿no? Entonces, eso les diría son los dos objetivos principales. Para hacer un recap, justamente crear esa comunidad para que las mujeres se sientan a gusto y desarrollarlas y que se queden en la empresa.
Muchas gracias, Federica. Y ahora le preguntaría a Maite Delgadillo, que viene de Scania, ¿cuál es la importancia de promover la diversidad y la inclusión en la industria? Como comentábamos al principio, sobre todo, y como también lo comenta Federica, nos faltan mujeres en la industria automotriz y las mujeres que están normalmente ocupan puestos operativos, administrativos, pero no tanto en la parte directiva, no tanto en la parte técnica, no tanto en la parte de producción o de innovación. Entonces, Maite, ¿nos podrías comentar precisamente por qué es importante promover esta diversidad en nuestra industria? Sí, claro, Mónica, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación también. Eh, bueno, en estos últimos días he tenido la fortuna de asistir a diversos foros. Me encanta que se esté dando mucho este tema y que la gente quiere escuchar acerca de este tema. Y en este sentido te podría decir que escuchando a todas las ponentes con las que he tenido el gusto de compartir, el hilo conductor es el mismo, ¿no? Evidentemente hacen falta más mujeres en la industria. Entonces creo que eso es el primer paso, darnos cuenta que efectivamente faltan mujeres en la industria y faltan mujeres no nada más en esta industria, sino en todas las industrias. Y creo que como organizaciones lo que tenemos que hacer primero es asumir la responsabilidad del sector privado, la responsabilidad que nosotros tenemos no de esperarnos proactivamente sentados a que las mujeres lleguen a nuestra organización. Creo que tenemos que ver más allá y ahora sí hacerlo proactivamente, ir a buscar y ver las causas por las cuales las mujeres no se están incorporando a la vida laboral. En el pasado, digamos que tuve un dato que me brincó, que se los voy a compartir y que según el informe del Global Gender Gap del 2021 del Foro Económico Mundial, nos dice que la igualdad económica de género se va a dar hasta el 2289 si seguimos a este ritmo. Hasta el 2289, es decir, tenemos que esperar 267 años para que se le dé la igualdad en temas económicos, evidentemente. ¿Y qué creen? Que con estos 2 años que tuvimos de pandemia, este estudio que nos marcaba que es del 2021, con estos 2 años que tuvimos de pandemia, esta brecha se incrementó en 11 años. Entonces, creo que ahí está la respuesta a la pregunta que me hiciste, Mónica. Evidentemente, ahí está la importancia de promover justamente la diversidad y la inclusión en la industria de las mujeres, y hablo también de la diversidad en general, pero creo que el enfoque ahora por el tema de marzo y todo lo que estamos viviendo es el tema de la mujer. En este sentido, creo que las organizaciones tenemos que ir a buscar el promover, y yo mencionaba en el pasado, decía que en algún momento a mí me dio un gap, ¿no? Porque yo decía, bueno, vamos muy bien con la parte de la inclusión femenina, la organización, estamos trabajando al respecto, tomamos muchas medidas, como muchas industrias lo hacen. Y creo que como organizaciones podemos dar un paso más allá. ¿Qué estamos haciendo por las mujeres que no están en nuestra organización, que no tienen la misma realidad y la misma fortuna que nosotras, las que estamos sentadas en este foro, tenemos? Que hemos tenido acceso a la educación, que hemos tenido acceso a tener una oportunidad en una organización que sí evidentemente cree en las mujeres, que cree en la diversidad, que cree en la inclusión. Entonces creo que tenemos que aportar muchísimo más a esta sociedad, porque está comprobado que en los países en los que las mujeres contribuyen económicamente, el Producto Interno Bruto de esos países se eleva dramáticamente. Nosotros estamos, por ejemplo, en el ramo de las conductoras. Ayer mencionábamos en un foro que no hay conductores, ¿no? Decían, es que no hay conductores de tractocamiones, no hay conductores de autobuses, estamos desesperados, ¿no? Una compañera decía, yo tengo más de 800 vacantes y solamente en conductores el 1.4% de conductores a nivel nacional son mujeres. O sea, nos estamos perdiendo de la fuerza laboral del 50% de la población, que son las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchísimas ventajas que podemos tener como organizaciones para la organización, para el país, para la sociedad en general. Y lo primero que tendríamos que hacer es, evidentemente, hacernos responsables como industria, porque somos responsables, no es que queramos la responsabilidad, ya tenemos la responsabilidad de romper esa brecha y eliminar
esos sesgos inconscientes que cada uno de nosotros tenemos en torno a todos estos temas de la diversidad y la inclusión. Muchas gracias, Maite. Y bueno, todos sabemos que en los estudios de género se denomina techo de cristal a la limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones. Y nosotros normalmente como mujeres nos encontramos ciertos techos de cristal en nuestras carreras profesionales que nos limitan, nos dificultan pues llegar a diferentes puestos y seguir avanzando. Y en ese sentido le quiero preguntar a Jiménez Sánchez de Mitsubishi Motors, ¿qué techos de cristal necesitamos aún romper en la industria y cómo podemos hacerlo? Sí, Mónica, muchas gracias también por la invitación. Un placer de verdad estar compartiendo este panel con Federica, con Maite, contigo, mujeres poderosas de la industria automotriz. Y bueno, tocando tu pregunta, Mónica, y como bien mencionas, efectivamente este término de techo de cristal hace referencia a estas barreras, ¿no?, que tiene la mujer para escalar laboralmente y que principalmente no son fácilmente detectables y que suelen ser la causa del estancamiento. Ya hablaba ahorita un poco Federica y Maite acerca de ello. Son estas verdades entendidas que tenemos acerca de la mujer, ¿no? Y por eso que son de cristal, porque pues prácticamente no se ven. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son algunos de estos techos de cristal que nosotros debemos de romper en la industria? Creo que uno de los primeros debería de ser estas estructuras jerárquicas de las organizaciones públicas y privadas que se rigen aún por reglas masculinas y en donde el prototipo del empleado ideal sigue siendo varón, ¿no? Debemos de dejar de pensar que el hombre y la mujer tienen habilidades y competencias distintas basadas en su género y no en sus capacidades. Y acciones tan sencillas, como que en las entrevistas dejemos de preguntar qué edad tienes, estás casado, tienes hijos o los piensas tener. Eso ya sería un muy buen primer paso. Otro es la gestión del recurso humano dentro de las empresas. Ahorita lo mencionaba Maite, el tema de la remuneración. La remuneración debe estar basada en la evaluación de las posiciones versus el mercado y no de si la posición está ocupada por un hombre o por una mujer, porque efectivamente si no esas brechas de igualdad se van separando. Además de que debemos de mantener una diversidad en la composición de los grupos de trabajo, empezando por los directivos, pasando por gerencias y hasta llegar a staff. Y esta diversidad, por supuesto, más allá de la mujer y el hombre, también debe estar compuesta por los diferentes grupos que conforman las organizaciones. Y por último, me gustaría compartir que tal vez también la flexibilidad organizacional. Definitivamente hombres y mujeres nunca vamos a ser iguales, ¿eh? Somos géneros distintos, tenemos necesidades distintas y por lo tanto debemos de empezar a hablar más de un tema de equidad que de igualdad. Aquí siempre me gusta dar un ejemplo, el ejemplo del pie, no sé si lo habrán escuchado, pero si no se los comparto. Cuando nosotros queremos repartir un pie, ¿no? Este pie, si lo dividimos todos en partes iguales, pues a todos, a Mónica le va a tocar en la misma parte que me va a tocar a mí, le va a tocar la misma parte a Federica que a Maite. Pero cuando hablamos de equidad, estamos hablando de necesidades distintas a cubrir. Y esto es, a mí puede ser que me encante el pie y me quiera comer la mitad del pie, pero puede ser que a Federica le guste mucho también el pie, pero está a dieta, entonces va a querer una rebanadita un poquito más delgada. Y no sé, alguna otra persona es diabética y ni siquiera puede comer pie. Entonces, justo es ahí donde tenemos que hablar acerca de equidad y no de igualdad, ¿no? Como organizaciones debemos estar conscientes y generar los programas necesarios para cubrir las necesidades puntuales de cada uno de los grupos que nos conforman. Y de esta manera hacer de nuestras empresas un segundo hogar para nuestros empleados, en donde de verdad se sientan escuchados y seguros de que no se deben de preocupar de nada más que enfocarse en sus objetivos y dar resultados, ya que el resto la empresa se va a encargar de respaldar. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Federica, Maite, ¿quisieran abonar algo a esta parte de los techos de cristal que debemos de romper todavía en nuestras organizaciones? A mí sí me gustaría comentar algo, Federica, Mónica. Creo que el techo de cristal muchas veces nos lo ponemos nosotras mismas, también como mujeres. Es importante
que nosotros mismas aprendamos a reconocer nuestros logros. En una ocasión, una experta en temas de sustentabilidad, de igualdad, en general, ¿no? En tema de la Agenda 2030, nos decía, bueno, vamos a empezar este foro, cada una se va a presentar y va a reconocer sus logros, porque es muy complicado para una mujer, y está comprobado, reconocer sus logros. Entonces, cuando yo estaba leyendo y dije, ay, no, qué complicado. Entonces dije, sí, claro, en un minuto. Y entonces de repente lo leí y dije, ¡ah! Sí, es cierto, ¿no? Y la realidad es que yo tengo muchos años avanzando y trabajando en el tema y digamos que liderando áreas y demás, y sí es cierto. Entonces, creo que esto es algo bien importante, que nosotras como mujeres, las mujeres que están escuchando, sepamos reconocer nuestros logros y no nos pongamos nosotras solas un techo, no nos limitemos nosotras mismas, que creamos en nuestras competencias, porque muchas veces puede ser que las personas que están afuera crean más en uno misma de lo que uno cree, ¿no? Y este tema no nada más es un tema de género, pero sí está un poquito más enfocado en el tema de género. Digamos que se ve aún más, ¿no? Y alguna vez escuché también a una experta, una maestra, ¿no? Que comentaba y decía, es que yo lo he visto en por ejemplo, en las escuelas, cuando una chica viene a pedirme que revise su calificación o cualquier tema, viene a pedírmelo ya con fundamento y trae acá todo el trabajo que hizo, cómo estudió, todo acá un backup bastante interesante acerca de este tema, y cuando llega el chico, llega porque él se merece aprobar o él se merece la calificación o algo así, y no está mal, yo no estoy diciendo que esté mal, estoy hablando del tema de seguridad que tiene una persona y la seguridad que puede llegar a tener otra persona. Entonces, eso es lo que me gustaría agregar, Mónica. Muchas gracias, Maite. Pues precisamente esto nos lleva a nuestro segundo bloque, que tiene que ver con cultura y desaprendizaje y aprendizajes. Normalmente, como bien dice Maite, las mujeres traemos algo, ¿no? que nos hace falta como para estar más seguras de nosotras mismas. Yo en alguna época trabajé como directora en un centro de emprendimiento, y cuando les preguntábamos cuáles eran sus planes, sus proyectos, siempre los proyectos de las mujeres eran de menor tamaño, de menor meta que la de los hombres en general. Entonces ahí nos estaba señalando un tema, por ejemplo, de autoestima. También se enfocaban mucho a veces en proyectos muy tradicionales y no tanto de tecnología, de más riesgo, porque por supuesto este tipo de proyectos genera pues más remuneración, más economía para la empresa en un momento dado. Y en este sentido quiero preguntarle a Federica, bueno, a las tres, ¿cómo ayudar a miembros de la organización a desaprender elementos culturales en favor de una mayor inclusión y respeto? Entonces le daría la palabra en este momento a Federica. Sí, Mónica, creo que justamente un poco me reconecto a lo que estaban diciendo justamente Maite. Creo que es importante, primero que todo, admitir que sí existen esos tipos de paradigma, esos sesgos, ¿no? Y creo que no es algo solo cultural. De cualquier lado del mundo, lamentablemente, en el momento que nacemos, nos ponen como casi en dos caminos diferentes, ¿no? O sea, estaba justo pensando eso y platicándolo hace una semana, desde los juguetes que tienes como niño, como niña, la carrera que quieres perseguir de los dos géneros. Entonces, creo que es importante desde ahí empezar a decir, ok, sí tenemos algo para trabajar, sí hay esos sesgos, que alguien tiene más, alguien menos, pero sí existen, ¿no? Entonces, creo que sería justamente esa parte de decir, ok, de aquí empezamos, y la otra, el segundo punto estaría un poco más relacionado a qué percibe justamente en ese caso la mujer, cómo se siente en el día a día, qué hay que nos molesta, ¿no? O qué hay que nosotros queremos cambiar. Creo que a veces justamente falta un poco esa comunicación, esa transparencia. Justamente en las empresas cada uno está desde su trinchera trabajando y no se pone como en los pies de los demás. Entonces, justamente ese empuje de platicarlo juntos
Y algo que todavía no hemos tocado, pero creo que es bastante importante, es justamente que toda esa lucha que tenemos como mujeres se tiene que trabajar en conjunto con los hombres, ¿no? No es solo un trabajo de un género, sino que es justamente el conjunto de los dos, y un poco se reconecta esa parte de ser transparentes, de platicarlo y de encontrar una solución en conjunto. Muchas gracias. Pero Jimena, platícame, ¿cómo hacer que realmente podamos desaprender, ¿no? Esos elementos están muy arraigados, es realmente difícil. En tu experiencia, ¿qué tipo de acciones, programas se han ejecutado, por ejemplo, en la empresa? O tú que has visto alrededor de nuestra industria, o simplemente como una política pública favorable que tú nos puedas recomendar. Pues mira, es que el tema de reaprender es reeducar, ¿no? Y tenemos que irnos mucho a esa base. Y desgraciadamente o afortunadamente, y dependiendo de la cultura y donde nos toque desarrollarnos, hay lugares que están muchísimo más avanzados, en donde efectivamente los juguetes pueden llegar a ser neutros para todos, ¿no? Y los niños pueden y tienen derecho a jugar con muñecas si quieren, y las niñas pueden jugar con dinosaurios si quieren, pero pues generalmente así no va. Creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos como empresas es reeducar a nuestra gente y reeducarla en el sentido de, una vez más, de tratar a cada uno de los grupos dependiendo de las necesidades que tengan. Y si hay un tema de que necesito aumentar mi amor propio y mi valor y debo de aprender a mostrarlo y a compartirlo, ¿no? Y a poder compartir mis logros, enseñémoselo a la gente, ¿no? Una de las acciones que tuvimos, y justo antes de que nos fuéramos a la pandemia en el 2019, bueno, más bien en el 2020, 8M, fue el día que desaparecimos las mujeres, fue llevar una lectura ahí a la empresa, a todos nuestros hombres, para que valoraran el hecho de que las mujeres no estaban ahí, ¿no? Pero más allá de, mi compañera no está, era el, bueno, ¿y qué haría si tu compañera no regresa porque la secuestraron? ¿Y qué haría si tu compañera no regresa porque la golpeó a su marido? O por cualquiera de estas situaciones que nos envuelven como mujeres y que nos ponen como una población vulnerable, desgraciadamente, en nuestro país y en muchas partes del mundo. Pero una de las cosas que muchos de nuestros hombres se dieron cuenta ahí es de la normalización de algunas de las ideas que ellos tienen en torno a la mujer, como, ¿sabes qué? Mejor no contratamos mujeres para ventas porque no pueden viajar, porque tienen hijos, porque se tienen que hacer cargo de la casa, y todos estos, otra vez volvemos al tema de los techos de cristal, ¿no? En donde normalizamos este tipo de situaciones y lo que tenemos que hacer es quitarlos de ahí, ¿no? Esto es una de las acciones que hemos tomado, y otra es cuando nosotros contratamos a una persona dentro de la empresa, nos fijamos en sus capacidades y en sus habilidades, no si es hombre o es mujer, ¿no? No si está casado o no está casado, no si se divorció o no si está en una nueva relación. Desgraciadamente, estas siguen siendo preguntas que se generan dentro de las entrevistas, tal vez no en nuestras empresas, pero sí en muchas otras. Y eso es lo que tenemos que desaprender como empresas. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Maite, en este tema, ¿tú qué nos pudieras comentar? ¿Qué proyectos, qué acciones deberemos de implementar, ¿no? Para ayudar a nuestra gente, a hombres, mujeres, organización como tal, a tener estas políticas de género, ¿no? En donde podamos incluir, ser más equitativos y por supuesto, fomentar que haya más participación de la mujer, porque lo que es una realidad es que todavía nos faltan más mujeres en la industria. Sí, Mónica, mira, nosotros tenemos un programa en Scania que se llama Skill Capture, que básicamente te habla de poder capturar las competencias y de que las competencias complementarias son las que engrandecen a una organización. Entonces, es un programa que corrimos al 100% de la organización, empezamos con los líderes, pero se cerró con el 100% de la organización, en el cual justamente los enseñábamos a ver las competencias de cada una de las personas, ¿no? Te hablaba del ADN de las personas en cuanto a nivel competencias, no en cuanto a rasgos físicos, no en cuanto a preferencias, no en cuanto a nada
que rodea a la persona, sino el ADN que tiene a nivel competencias. Fue un programa muy rico en el cual teníamos que compartir nuestros sesgos inconscientes y fue maravilloso cómo cada una de las personas decían, yo no me había dado cuenta que pensaba así, porque es parte de mi normalidad, ¿no? Entonces, en esta parte justamente de sacar los sesgos inconscientes, creo que ese es el primer paso que tenemos que dar como organizaciones y definitiva y absolutamente creo que si la dirección no está a bordo de este tipo de programas, no se va a lograr nada, porque sí se necesita el apoyo constante, la congruencia organizacional, justamente que es algo que de verdad yo hablo mucho para este tipo de temas y para cualquier tema cultural de una organización. Y en uno de estos cursos, fíjate que salió y decíamos, bueno, es que diversidad no es invitar a todos a la fiesta, eso no es diversidad. Diversidad es invitarlos a bailar. Y quiero reconocerle a Marcel, que es un colaborador que tuvimos, y decía, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es invitarlos a bailar, pero ¿sabes qué? Que también todos puedan participar en la música que se va a bailar. Entonces, fue maravilloso cómo de este tipo de iniciativas vas viendo cómo los colaboradores verdaderamente quieren participar. Eso es una. Y la otra es no permitir, absolutamente no permitir que cuando ese sesgo inconsciente ya se hizo consciente, vuelva a suceder. Porque entonces ahí sí ya estamos haciendo una acción incorrecta desde mi perspectiva como organizaciones. Hago algo porque yo no me estoy dando cuenta, yo no sé, no he abierto los ojos que esto no es a favor de, ¿no? Por ejemplo, hago esta pregunta de si estás casada porque igual y supongamos que no se da cuenta, pero una vez que la persona y la organización dijo, hey, ojo, este tipo de preguntas no se hacen por esto, esto, esto y esto, y la persona sigue haciéndolo, entonces sí, ya como organización, si seguimos permitiendo eso, estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces, justamente el promover que cada que haya un sesgo inconsciente, cualquier persona de la organización pueda levantar la mano y decir, oigan, yo estoy viendo que aquí tenemos un sesgo inconsciente en la organización de esta manera, o decírselo a su compañero, creo que eso es algo que puede ayudar a desaprender, porque la organización no es el director, no son los directores, la organización no es recursos humanos, la organización lo hace cada una de las personas que estamos ahí y la cultura la hace cada una de las personas que estamos ahí. Entonces, si lo sumamos a que verdaderamente sean ellos, sean ellas las que levanten la mano, entonces en ese sentido creo que podemos dar un paso gigantesco contra el que podríamos dar si somos solo unos cuantos. Pero siempre se inicia por unos cuantos, entonces no hay que desertar, ¿no? Muy bien, Maite. Y justo hablando de este tema, pues sí hemos visto que aunque hay poca participación todavía de la mujer en el sector automotriz, el liderazgo femenino ha ido avanzando. Hoy tenemos buenos ejemplos, por ejemplo, Mayra González de Nissan, ¿no? Es una de las mujeres top en nuestra industria, pero también está Claudia Márquez de Hyundai, Omar Escobedo de BMW, o Magdalena López de Renault, Rosángela Guerra de Lincoln, Alicia del Valle de General Motors, son algunos de los nombres de mujeres que ya han alcanzado posiciones de alto liderazgo en empresas automotrices en nuestro país. Pero todavía, y como decíamos, hace falta, y cómo esta diversidad en los puestos de liderazgo, pero también en las diferentes áreas de la empresa, puede impactar de forma directa en los resultados que queremos como empresas. Si me pueden compartir, le daría la palabra en este momento a Jimena. Sí, Mónica, mira, creo que es importante tomar de base que siempre vas a tener mejores resultados a partir de un universo diverso de posibilidades y opiniones. Cuando hablamos de diversidad, vamos mucho más allá del género, ya que podemos hablar de grupos de edades, de generaciones, nacionalidades, religiones, etcétera. Todas estas diferencias son, y esta variedad de puntos de vista y opiniones son definitivamente las que enriquecen el proceso creativo de cualquier otra índole. El aprender a hacer las cosas de manera distinta es justo lo que nos ayuda a llevar pues, procesos de innovación. Hay una frase muy conocida de Albert Einstein que dice que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes.
Y si como empresa seguimos convencidos de que los resultados van a salir de un grupo de hombres caucásicos de entre 30 y 40 años de edad que se reúnen todos los días de 9 a 10 de la mañana a tomar café y a discutir un plan de negocios, esto pues, nos tenemos que ir preparando para el fin, ¿no? Definitivamente las cualidades que nos hacen humanos, nuestro propósito y búsqueda de sentido, nuestra libertad para actuar y hacer cambios, nuestra voluntad de conectar, de ser humilde, de empatizar, nuestros deseos de aprender y de crecer, nuestra capacidad de crear, son exactamente las mismas cualidades que las organizaciones necesitan para prosperar. Y cuando las organizaciones están en su mejor momento, vemos personas trabajando juntas de grupos diversos, superando obstáculos para lograr objetivos comunes que definitivamente se desafían entre ellos mismos y a su entorno. Y es por ello que se necesita la diversidad en las empresas para alcanzar resultados extraordinarios. Muchas gracias, Jimena. Federica, y en el caso de Kavak, platícanos un poco cómo está la diversidad, sobre todo en la integración de equipos de trabajo, en proyectos, y cómo esta diversidad ha impactado en los resultados de la empresa. Sí, justamente, Mónica, algo que estamos haciendo, estamos empujando esto, toda esa parte de la diversidad, y como bien decía Jimena, algo que estamos viendo es que juntando puntos de vista diferentes, se sacan ideas diferentes y ideas más innovadoras, ¿no? Creo que es bastante sencillo como entenderlo, que cada uno de nosotros, y como decía Jimena, o sea, no es nada más dos géneros, sino también del lado cultural. Lo que nos estamos un poco enfrentando justamente es que estando en tres mercados diferentes y así de manera muy rápida y veloz de cómo hemos crecido, lo hemos visto, hemos juntado literalmente puntos de vista diferentes y haciendo esa combinación sacamos un resultado que es un resultado mucho más innovador. Además, algo que nos está también impactando es justamente la productividad, ¿no? Todo crear ese ambiente diferente nos ayuda bastante a ser mucho más productivos. Claro es que en el momento que creamos esos grupos de trabajos, que creamos ese literalmente war room, así como lo decimos, lo primero es un poco el choque, ¿no? Porque uno no está acostumbrado, siempre está viendo, estando con personas que la piensan igual. Y en el momento que se cambian esas dinámicas, literalmente el juego, que cambia un poco también el output, ¿no? El resultado. Entonces te diría las dos cosas, un poco la parte justamente de innovación y la otra también la parte de productividad. Y al final también a nivel cultural, las personas se sienten mucho más como engaged en la empresa porque sienten ese push diferente. Muchas gracias. Maite, en este mismo tema de cómo impactar de forma directa a través de la diversidad, ¿tú qué nos pudieras compartir, sobre todo desde el punto de vista de lo que está haciendo Mitsubishi? Perdóname, Scania. No te preocupes. Bueno, a ver, creo que ya Jimena y Federica dijeron muchas cosas para las organizaciones en general. Creo que normalmente empezamos siempre por el área de experiencia de personas, de recursos humanos, capital humano, como le digamos, pero me interesa mucho puntualizar para todas las personas que nos están escuchando de todas las áreas que están aquí como asistentes, damas, caballeros, que cada uno es responsable de esto que ya estamos escuchando, ¿no? Lo que yo decía de la brecha económica salarial que hay tan grande, cada uno de nosotros ya tiene una responsabilidad. Al estar escuchando esta información, tiene una responsabilidad de actuar y de hacer algo. Creo que eso es algo que tenemos que hacer nuestro, ¿no? No, las responsabilidades como seres humanos no son como las laborales, ¿no? Que digamos que las responsabilidades laborales, pues puede ser que te las den, ¿no? Te digan, este es tu rol, pero creo que el rol que tenemos cada una de las personas que estamos escuchando esto
con toda la polémica que puede generar lo que yo estoy comentando, sí es la responsabilidad de ser humano justamente al escuchar estos gaps que hay entre el hombre y la mujer en la brecha salarial, las desigualdades que tenemos. Nosotros tenemos una agenda, ¿no? La Agenda 2030 con los 17 ODS que nos marca el pacto global, y creo que trabajar uno solo, que es la igualdad de género, le puede pegar a muchos otros, le puede pegar a la parte económica, a la eliminación de la pobreza, la equidad, o sea, le puede pegar a muchas cosas. Tenemos que trabajar en eso. Y cada una de las personas que estamos escuchando, empezar a dar pasos, aunque sean pequeños pasos, de verdad, lo podemos ver como pequeño, pero al final si sumamos todo eso, vamos a dar grandes pasos como sociedad. Acercarnos al área correspondiente de desarrollar todas estas medidas para ver cómo estamos contribuyendo, cómo podemos contribuir. Y en este sentido, la invitación sería formar, por ejemplo, nosotros tenemos un comité de sustentabilidad que va en razón justamente de la Agenda 2030, pero hay una esfera que hables particularmente de la diversidad e inclusión, y esto no le va a generar gastos extras a la organización, que pudiera ser como, bueno, ¿no? Una de los frenos, no le genera, porque las personas de verdad tienen ganas de contribuir. Y entonces las personas que formen parte de cada una de las esferas, en este caso de la diversidad e inclusión, son personas que sus actividades están completamente relacionadas a, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Scanes son 2 personas del área de experiencia de personas, que son las que tengo el gusto de dirigir, y en su día a día pueden contribuir a esto, y ya estar en esa esfera les hace como abrirse la mente un poquito y decir, híjole, todo lo que yo hago tengo que hacerlo también en razón de esta esfera, y tengo que promover transversalmente en la organización el tema de la diversidad e inclusión. Entonces, en mi área de trabajo, yo sé que hay algo por allá en ventas, ¿no? Como mencionaba Jimena, que están frenando el tema de la contratación. Yo tengo que actuar como, ya no nada más como recursos humanos, ya tengo que actuar también como miembro de la esfera de diversidad e inclusión del Comité de Sustentabilidad. Y hay muchas otras acciones que podemos emprender como organización que no nos va a generar más, y que al contrario, a largo plazo, como mencionaban ustedes, va a traer una retribución económica a la empresa muchísimo más grande, porque en el futuro nadie va a querer trabajar en una empresa que no sea sustentable, y la diversidad e inclusión forma parte de la sustentabilidad. Eso es algo importantísimo, no podemos divorciar esos conceptos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ir dando pasos seguros poco a poco, y me voy a aventar un comercial, pero creo que es algo que las organizaciones pueden sumar. Hay organizaciones que pueden ayudarlos, se pueden afiliar, por ejemplo, al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en la cual les van a dar herramientas para poder hacerlo, y una herramienta son los famosos WEPs, WEPS, ¿no? Women Empowerment Principles, que es una herramienta en la que básicamente es una encuesta que hace la organización, en la cual te mide cómo estás respecto a ese tema, y te da ideas también de cómo aplicar y qué otras cosas puedes hacer tú en temas de igualdad de género, ¿no? Entonces hay diversas herramientas que son gratis, ¿no? Que no cuesta nada, y que podemos ir implementando poco a poco en pro de la diversidad y la inclusión. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, que tiene que ver con cambios culturales. Y la pandemia, pues nos llevó a un cambio cultural, una nueva forma de trabajar. Seguramente si este panel lo hubiéramos hecho hace 2 años, sería presencial. Todas nos hubiéramos tenido que mover, ¿no? Hacia una sede en específico, y estaríamos sentadas viéndonos obviamente la cara junto con un auditorio, y hoy pues prácticamente creo que todas estamos haciendo esta entrevista desde nuestras casas, o posiblemente en un área de la oficina. Y en este sentido, ¿cómo generar y crear cultura organizacional ahora en un mundo digital, omnicanal y de trabajos remotos? Porque lo que es una realidad es que hoy ya una gran cantidad del trabajo se está haciendo vía desde la casa, reorganizando las actividades, y en estos 2 años se ha probado que se puede. Entonces, en ese sentido, Federica, ¿tú qué nos puedes comentar? Sí, como tú bien decías, Mónica, creo que en los últimos 2 años hemos acelerado, no sé, como 10 años justamente de ese trabajo remoto. Del lado de Kavak un poco estuvimos también forzados a hacer eso porque en los últimos 2 años justamente hemos abierto los otros 2 mercados nuevos. Entonces, un poco forzado esa parte de poder conectar de manera remota con Brasil y Argentina.
Y algo muy importante que les puedo compartir del lado, por ejemplo, del Comité de las Mujeres, todo lo que hacemos, todos los eventos, todas las prácticas, todas las interacciones que tenemos, siempre las hacemos de dos maneras, ¿no? Al mismo tiempo remoto y también presencial. ¿Eso por qué? Porque entendemos también la importancia de la parte presencial. Entonces, abrimos siempre un aforo muy chiquito para que quien pueda participar, participe de esa manera y lo demás va a ser de manera remota. Que nos hemos enfrentado claramente al principio ese cambio radical de todo presencial a remoto ha sido un challenge y cómo le hemos dado un poco la vuelta con la comunicación. Hemos empezado, si antes se comunicaba un poco menos, ahora casi se comunica mucho más. Y también lo que nos ha ayudado es justamente por cada mercado tener como unos voceros, ¿no? Entonces, personas que nos ayudan justamente a empujar esa parte cultural, a empujar toda la comunicación para que literalmente esa comunidad pueda seguir junta, aunque sea bastante complejo y a veces, como le decía, a nivel geográfico, casi imposible, les diría. Muchas gracias. Jimena, Maite, ¿ustedes cómo han implementado, cómo han visto esta parte de generar diferente cultura de trabajo y en trabajos remotos, en teletrabajo, vaya? ¿Cómo ha sido en sus organizaciones? Adelante, Maite. Perdona. No, bueno. Perdóname, Mónica. Si me permites, creo que lo primero y que nos dejó ver la pandemia y con toda la situación de irnos a la cuarentena que ya duró 2 años, ¿no? Más allá de 40 días, fue darnos cuenta de que sí se puede, ¿no? Casi todas las organizaciones, de la realidad es que también el mundo automotriz vivíamos en un esquema presencial al 100%, difícilmente existían estos esquemas de home office, que todo el mundo pedía y pedía y pedía, y sí les decíamos que sí, pero no les decíamos cuándo, ¿no? Y en algunas empresas sí existían, algunas era muy, muy eventual la persona que lo podía hacer, y bueno, pues tenías que ser de una escala ejecutiva alta para poderlo hacer. Hoy en día nos dimos cuenta que sí se puede tener a los equipos de trabajo de manera remota, pero también nos dimos cuenta de que una vez más nos tenemos que fijar en cómo vive cada quien su realidad. Y eso, por ejemplo, fue un gran aprendizaje para Mitsubishi, en entender que había personas que estaban viviendo solas, había personas que vivían con su pareja, había personas que vivían con su pareja e hijos, había personas que vivían con la pareja, hijos, abuelito, tíos, ¿no? Y era una familia extendida, entonces para unos se volvió más complicado que para otros. ¿Quiénes son los que más lo sufrieron en nuestra empresa? Los que vivían solos y los que vivían con una familia demasiado extendida. Y fue a quienes tuvimos que apoyar de una manera un poco más puntual para que pues, aquellos que vivían solos de repente no dormían, no comían, se la pasaban en pijama todo el día, ¿no? Y entonces te conectabas a la reunión y no ponían sus cámaras porque no se habían bañado. Entonces, la verdad es que fue como una diversidad de realidades a las que nos tuvimos que enfrentar. Pero ¿qué fue lo bonito de todo esto? Que pudimos conocer a profundidad a todos los elementos de la empresa. Este tema de moverse a una cultura digital pareciera que nos aleja de manera, ¿no? De estar en la convivencia del día a día, sí, pero también nos acerca de maneras distintas y creo que eso es lo que más tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Maite, y en tu caso, ¿qué nos puedes compartir? Yo coincido totalmente con Jimena, ha sido la cuarentena más larga que hemos tenido y bueno, hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Cuando un vaso está medio lleno o medio vacío. Entonces, como seres humanos, no podemos obligarnos a ver las cosas como quieren verla los otros, ¿no? Es decir, yo lo quiero ver medio lleno y los dos medio vacíos, es algo muy, muy, muy complejo. Creo que la clave está justamente en escuchar las necesidades y retomo el ejemplo que dijo Jimena del pie, que me encanta, este pie de los que están a dieta y por qué le ofreces mucho y por qué le ofreces al que no le ofreces poco y demás, darle cada uno sus necesidades. Me gustaría atarlo muchísimo, sí, a la parte de cultura, pero también a la parte de diversidad, ¿no? Porque tal vez
en nuestra cultura, justamente en el día a día que tenemos, ya tenemos una manera de pensar que es un sesgo inconsciente. Entonces, regresando al ejemplo del PAI, puede ser que la persona que va a contratar el tema de ventas, y tomo este ejemplo porque me parece fabuloso, te agradezco mucho, Jimena, me encanta. Puede ser que esté pensando, es que yo quiero respetar porque la mamá o la señora o lo que sea, pues no viaja y porque yo lo vi con mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi esposa, con quien quiera, y es algo cultural. Y entonces justamente tomar el ejemplo del país y decir, vamos a preguntarle a la persona si ya está aplicando a la posición, si desea estar viajando, si puede estar viajando, si pero preguntárselo, ¿no? No dar por hecho justamente esta cultura que nosotros traemos tal vez desde casa, de que la mujer, por ejemplo, no puede viajar o lo que sea, que tenga esta persona que queriendo ayudar, porque yo no digo que sea queriendo no tener mujeres. Vamos a suponer y a ponernos en el ejemplo maravilloso en el que sí quieren y lo que quieren es ayudar. Entonces, justamente hacer parte de la cultura estos sesgos inconscientes y no me queda más que retomar lo que dije anteriormente, levantar la mano y cuando alguien de la organización está viendo que algo no es congruente con la cultura de diversidad e inclusión, decirlo, oye, me parece que esto que tú estás diciendo no es congruente, quien sea, sea quien sea, que la dirección esté absolutamente abierta para que en una llamada, claro, no sé, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan digamos que nuestros errores enfrente de todo el mundo, así como nosotros no tenemos que decirlos, ¿no? Si bien se dice que el reconocimiento se hace público y el no reconocimiento la llama de atención en privado, de la misma manera, no importa, tener esa política de puertas abiertas que va más allá de no tener oficinas, ¿no? Que va más allá de estamos en línea, a verdaderamente decir, me parece, o yo percibí tu comentario de esta manera que se opone a la congruencia de nuestra cultura organizacional que va en pro de la diversidad y de la inclusión. Y ahora con estos canales en línea, creo que eso de que puedes ver las reuniones y ya no tienes que asistir a todas a lo mejor y lo ves, en un momento llamarle y decirlo, y a mí me pareció que este comentario no va en razón de. Muchas gracias. Y esto nos lleva a otra pregunta muy importante. ¿Cómo se adapta la organización a generaciones posiblemente más jóvenes? Seguramente en sus empresas hay un baby boomer, hay una generación X, hay los millennials. ¿Cómo están haciendo ustedes? Porque me imagino, no sé, ahorita quiero que ustedes me lo comenten, los millennials posiblemente haya más inclusión, estén un poco más acostumbrados o no sé si no esté así, pero un baby boomer nació en una cultura más masculinizada, entonces posiblemente le cueste más trabajo. ¿Qué me pueden comentar en esta situación? ¿Qué está pasando dentro de sus instituciones? ¿Hay esas diferencias generacionales muy marcadas? ¿Y cómo enfrentarlas correctamente? Adelante, Federica. Sí, creo que del lado de Kavak, que se lo comparto, el promedio de nuestra edad de la gente que trabaja con nosotros es menor de 30 años. Entonces, muy probablemente caemos en, en algo un poco específico y desde que hemos creado la empresa hace 5 años, ya no estamos en esa etapa de adaptación, sino que les diría, ya la hemos creado un poco como la empresa que queremos nosotros, cómo queremos, en qué ambiente queremos trabajar, ¿no? Entonces, justamente esa parte que estaban comentando ahora del trabajo remoto, les diría que la mayoría de nosotros está justamente trabajando desde casa y un poco lo que buscamos es que primero el empleado, las personas que trabajan en Kavak no trabajen para hacer un check, ¿no? Que no trabajen de 9 a 6 días a la semana, 5 días a la semana, sino que tengan una misión o más misiones claras y que vayan siempre adaptándose, ¿no? Entonces buscamos esa parte de flexibilidad del trabajo y siempre un cambio continuo, no literalmente nuestras misiones, yo llevo 3 años en la empresa, he cambiado muchas misiones y es eso justamente lo que estamos buscando para que la gente siempre se sienta retada y siempre se sienta en continuo cambio y aportando mucho a la empresa. Perfecto. Jimena, ¿tú qué nos puedes comentar sobre estas brechas generacionales, las diferencias? ¿Cómo está Mitsubishi Motors en este sentido?
Yo creo que aquí es también interesante. Mitsubishi es una empresa que tenemos poquito tiempo en el mercado mexicano. Nosotros abrimos nuestras puertas en México en el 2018 y a partir de entonces fue que empezó nuestra contratación. Entonces, hoy en día en la empresa conviven principalmente gente de la generación X, millennials, y se empiezan a integrar centennials a nuestra fuerza laboral. Eh, es muy curioso, la gente que pertenecemos a la generación X, pues somos todos ellos los que estamos buscando pues esta parte del reconocimiento, el ir creciendo dentro de la empresa, el ir alcanzando niveles jerárquicos más altos, ir ganando más, etcétera. ¿No? Es como la definición que siempre nos van poniendo de cada una de las generaciones. Los millennials fueron los que hubo un millennial antes de la pandemia y hay un millennial posterior a la pandemia, ¿no? Y el millennial antes de la pandemia era el que te exigía horarios flexibles, trabajar desde casa, trabajar de donde... Y de repente todo así, al 100% se les dio en charola de plata, se les puso y ok, ahora si quieres trabajar desde tu casa, vas a trabajar 100% desde tu casa. Y ahí es donde se reviró un poquito este tema generacional en donde decían, híjole, sí está bien trabajar desde casa, pero pues no todo el tiempo, ¿no? Y también como que se fueron dando cuenta de que vale la pena generar esta estabilidad dentro de los empleos, sobre todo cuando tienes ciertos paquetes de beneficios que anteriormente pues probablemente no veías con esos ojos, ¿no? En un tema de salud, en un tema de movilidad, etcétera, y que se van apreciando. La verdad es que yo hoy día digo, en Mitsu tenemos los mejores millennials del mundo, ¿no? No son estos millennials que es que ya estuve aquí 2 minutos y ya me voy porque no me gustó como me vieron, no me gustó que no puedo entrar a las 11 de la mañana. La verdad es que son chicos, son generaciones que hoy en día ya están teniendo sus hasta bebés, ¿no? Ya están súper integrados en la base laboral de todas las empresas. Y creo que hoy en día los que tenemos que empezar a ver cómo vamos a empezar a integrar, ahora sí es a los centennials, ¿no? Esta generación que nació entre el 94 y 2009 y son los que se están integrando hoy en día a la fuerza laboral. Es esta generación que definitivamente no ve su vida sin smartphones o internet y que eso determina muchas de las decisiones que van tomando a lo largo de su vida. Es una generación creativa, innovadora y que están sobreexpuestos a todo tipo de información. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como empresas es, primero que nada, echarse un clavado a la estadística del INEGI, quien reporta que, y esto lo reportó en el 2019, que el 25.7% de la población mexicana en el 2019 tenía entre 15 y 29 años, ¿no? Entonces, más o menos vamos a tener en los próximos 10 años 20 millones de personas integrándose a la fuente principal laboral. Y eso es en lo que nos tenemos que fijar. ¿Cómo es que vamos a proveer una oferta interesante como empresas a todos estos chicos? Desde el tema profesional, desde ahora sí una flexibilidad real de horarios y no forzados por una pandemia, la flexibilidad del lugar de trabajo, la reputación, como decía ahorita Maite, en relación a la empresa, visto desde un tema de responsabilidad social y de sustentabilidad, ¿no? Creo que todos estos retos definitivamente están relacionados a este nuevo talento y las nuevas expectativas laborales que nosotros como empresas debemos de ver de qué manera vamos a cubrir. Muchas gracias, Jimena. Qué interesante. Y Maite, ¿cómo están las brechas generacionales en Scania México? Y en el tema de mujer, ¿cómo sientes estas nuevas generaciones que toman estos temas de mujer? ¿Hay esas diferencias con generaciones, obviamente, un poco como la generación X, ¿no? O los baby boomers? ¿Sí sientes que hay alguna diferencia? Creo que, a ver, en Scania, en México particularmente, pues tenemos de todo, ¿no? La mayor cantidad, el mayor porcentaje de colaboradores son hombres, justamente por lo que decíamos, ¿no? Es una industria en la que pues en los años anteriores se ha visto masculinizada, ¿no? Y entonces la principal oferta de empleo que tengo son técnicos mecánicos, ¿no? Entonces, la carrera para ser técnica, ¿no? Técnica de mecánica,
desafortunadamente hay muy pocas mujeres que aplican a esa carrera, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es otro tema que podemos tratar después, pero enfoca a tu pregunta, entonces la mezcla generacional es algo bastante interesante, aunque en su gran mayoría son millennials los que tengo en la organización. Creo que este es un tema interesantísimo, que podríamos hablar muchísimo, pero mañana va a llegar una persona que quiere una cosa y pasado otra y así. Todos los días va a ir cambiando. Si bien las generaciones se pueden llegar a estereotipar dentro de un marco general, no podemos decir que todos entran en la millennial, en cómo son los millennials o cómo es la generación Z. No podemos, ¿no? Entonces, creo que lo principal como organización, desde mi perspectiva, es aferrarnos a nuestra cultura y a nuestros valores, fortalecer verdaderamente eso, para que quien llegue, sea de la generación que sea, esté apegado a esa cultura y a esos valores y sepa que independientemente busque lo que busque, si está alineado a esos valores, la organización se lo puede dar. Voy a poner el ejemplo del trabajo remoto, ¿no? De la flexibilidad. Algo que nos sucedió, que veníamos trabajando, como bien Jimena dijo, es algo que mucho pedían y todavía no sabíamos cómo podíamos dárselo, y hay algunas organizaciones que ya lo trabajaban, ¿no? Hay personas que vivían solas, que no querían estar todo el tiempo, que les pegó muchísimo el tema del trabajo remoto, independientemente de la generación que sean, les pegó muchísimo el trabajo remoto. Y hay algunas otras personas que, digamos, que se quieren quedar toda la vida en el trabajo remoto, ¿no? Entonces, vuelvo a la parte de los valores de la organización y a no quedarnos sentados como organizaciones y ver que las cosas pasan. Creo que tenemos que mirar a otras organizaciones y ver lo que están haciendo para no extinguirnos como organización, porque podemos tener ideas fabulosas. Nuestro producto puede ser el mejor producto del mundo, pero los que hacen las organizaciones son las personas. Y nunca tenemos que olvidarnos de eso. Siempre todo comienza y termina con las personas y son a los que tenemos que cuidar, teniendo en cuenta nuestros valores fundamentales. Y entonces en este trabajo remoto que nosotros tenemos, decíamos, bueno, vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no regresar todos los lunes o todos los miércoles? O ya sé, dar el viernes libre, ¿no? O este viernes famoso que daban de tiempo más corto o algo así. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, vamos a buscar algo que la persona elija qué es lo mejor para cada uno, porque para nosotros darle va a estar en chino. Entonces, vamos a buscar algo que se adecue a todas las generaciones. En este sentido fue el Wherever Office, ¿no? Y flexibilidad total. Y eso significa, yo tengo un horario fijo de servicio al cliente, que es uno de nuestros valores fundamentales, el cliente en primer lugar. Y entonces tengo ese horario fijo. Tú planea tu agenda como a ti mejor te acomode, respetando nuestros valores y nuestros principios y nuestra cultura organizacional. Y entonces no me importa si te conectas a las 8, a las 8:30, a las 7, a las 9, a las 10, tienes objetivos muy específicos que tu líder se va a encargar de gerenciar. Y si tú te vas al súper a las 12 del día o te gusta despertarte tarde o quieres tomar el viernes tarde, no importa, siempre y cuando cumplas con los objetivos y estés alineado a la cultura organizacional y a los valores. Entonces, no tienes una idea el engagement que ha traído eso, porque así le pegamos a todas las generaciones, no importa de la generación que sea. Entonces, creo que el fortalecer los valores y la cultura organizacional, hacerla verdaderamente invencible a la cultura que llegue, a la generación que llegue, perdóname, creo que la organización va a estar del otro lado, porque si no, nos vamos a volver obsoletos y el día de mañana, por el mejor producto que tengas o el mejor servicio que ofrezcas, si las personas no están a bordo, no vamos a llegar a ningún lado. Muchas gracias, Maite. Pues estamos ya a 3 minutos de terminar nuestro panel y yo les pediría nada más que en 30 segundos, ¿cuál sería su último mensaje a nuestra audiencia en el tema de las organizaciones laborales, la inclusión de la mujer y por supuesto también la armonía, ¿no?, entre los equipos de trabajo? Empezaré con Jimena. Bueno, pues agradecerles definitivamente la participación en este panel y creo que la responsabilidad que tenemos las integrantes de este panel y todas las personas que están en esta reunión es grande, ¿no? Es un mensaje de amor, de tolerancia, de inclusión y de respeto.
¿no? Eso creo que es lo más importante que debemos de tener todos como seres humanos, como mujeres, como hombres y como grupos diversos que integramos esta sociedad. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Federica. Sí, creo que yo me reconecto un poco a una idea que le compartí justamente en esta hora, es que para lograr la inclusión y la diversidad creo que es un trabajo que justamente como decía Jimena, no es nada más solo de las mujeres, sino que es de toda la comunidad, de todas las empresas, ¿no? Y eso significa que también es muy importante el apoyo, el trabajo de los hombres, entonces para que no se creen esos hilos y que todos tenemos que trabajar en conjunto para lograrlo. Muchas gracias, Maite. Bueno, agradecerles a todos los presentes que hayan escuchado, decirles que evidentemente hay mucho por hablar, pero hay mucho más por hacer. Y con toda esta información que acabamos de escuchar, la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer ahora con esta información que recibimos? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo, en nombre de Jimena, de Federica, de Maite, quiero agradecer a Neuron Automotive Forum que nos hayan invitado, encantadas de estar participando en temas que impulsen la participación de la mujer en las diferentes áreas de nuestra sociedad, hoy por supuesto en la parte de la industria automotriz y qué mejor que expertas, que directivas de empresas tan importantes como las que hoy nos acompañan, pues hayan podido compartir estas experiencias con todos ustedes. Pues muchas gracias a todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Federica, Maite y Jimena. Ha sido un panel sumamente enriquecedor. Hay una pregunta de parte del público. ¿Qué recomendaciones pueden dar a las colaboradoras de niveles no directivos para lidiar con las violencias de género dentro de las instituciones? Maite, ¿quién quiere responder esta pregunta? Sí, si quieren, yo la puedo contestar. La recomendación sería definitivamente levantar la voz y hablarlo. Nunca, nunca, nunca quedarse callado. Porque entonces, si no es hacia nosotros o hacia otra persona o hacia nosotros también, estamos siendo cómplices de esa violencia de género. Levantar la voz. Sí, Mónica, creo que es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque definitivamente es algo que no nos gusta escuchar dentro de nuestras organizaciones que sucede, pero sucede. Y como bien menciona Maite, lo que podemos hacer nosotras como mujeres para ello es denunciarlo. La denuncia es lo que tenemos y esta denuncia no es directamente hacia una autoridad policíaca, sino ante el área de recursos humanos. Debemos de tener el valor de poderlo hacer, que es lo primero que tenemos que sacar, fuerza de flaqueza y poder denunciar. Y de ahí que las instancias dentro de cada una de las empresas tomen la responsabilidad que deben de tomar y que lo aborden. Sí, es importante, creo que cero tolerancia al hostigamiento, a la discriminación, a la hostilidad, por supuesto. Súper, yo iba a agregar nada más, creo que es importante también crear esos canales formales para poder literalmente hacer un apoyo activo.